Porque ¿para cuándo lo que éste dice? Mañana, si nos ponemos de acuerdo en un proyecto común que queremos construir para un país, que puede ser uno de esos 14, 12, no sé cuál, ¿qué queremos sobre el modelo educativo? No sobre el modelo de enseñanza, no sobre cómo tienen que ser las escuelas. ¿Qué queremos de esas joyas, de esos diamantes que tenemos ahí, que son únicos? ¿Debe haber un derecho absoluto a la propiedad privada? ¿Debemos ser nosotros los cuatro que decidimos absolutamente todo, qué, cuánto, cómo y de qué manera sobre algo en que la sociedad tiene una parte, desde todos los puntos de vista, mayoritaria? Qué ricasco. Y yo recuerdo que en la sentencia del Canadá sobre el derecho a decidir, que es donde se establece un poco el marco, ¿no?, en el que se puede ejercitar de manera democrática este derecho, en esa sentencia se hacía una reflexión cuando el Gobierno de Canadá le pregunta al Tribunal Superior de Canadá pues una pregunta sobre si está reconocido el derecho de autodeterminación en la Constitución catalana. Y el Gobierno de Quebec, el canadiense, y el de Gobierno de Quebec le plantea al tribunal que no podía entrar a dilucidar sobre esta cuestión porque era una cuestión política. Y el Tribunal Canadá le contesta que política es contestar a la pregunta que en su caso el Gobierno de Canadá plantea a los ciudadanos de si querían ser un Estado independiente o no. Pero que el marco para poder establecer estos debates, que era una cuestión democrática, una cuestión jurídica. Sí, bueno, yo comentaba antes que cuando estamos defendiendo el derecho a decidir, ¿no?, y esta libertad que hablaba Koldo, a veces se nos puede tomar a nivel individual o a nivel colectivo como ingenuos, ¿no? Y bueno, pues desde el punto de vista colectivo, como mínimo, para empezar el debate, hay que dejar claro cosas que no son muy conocidas por la gente, ¿no? Pues, lo que comentabas, ¿no? También que sabemos, no sé, la alineación del Atleti o quién ha ganado la Liga, pero no sabemos cosas que afectan a un país, por ejemplo, ¿no?, este dictamen o esta opinión del Canadá. Entonces, yo os comento muy brevemente. Cuando hablamos de derecho a decidir, entendido como un principio democrático, estamos diciendo que en el siglo XXI nadie puede entender que un Estado es un bien moral y, por lo tanto, ya está, digamos, definido y es intocable. No es un derecho, los derechos son intocables, en principio, ¿no? El derecho a la expresión, eso sí, pero una cosa es un Estado es un instrumento y, por lo tanto, algo que ha sido constituido a través de la historia, de guerras, de matrimonios entre reyes, ciertamente es una realidad, pero es una realidad cuestionable, cambiable, modificable, porque de otra manera lo que están diciendo es que o que es sagrado, y no veo yo la relación entre la religión y el Estado en este nivel, ni ninguno, o lo que está diciendo es que para cambiar un Estado hay que seguir como en el pasado, luchando violentamente. Y eso seguramente nadie lo reconocerá. ¿No? Miren, es que queremos la independencia o queremos formar un nuevo Estado. Pues miren, pues hagan un ejército, ¿no? Y ya sabemos que no. Por lo tanto, ¿no?, el Tribunal Superior de Justicia de Canadá y el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, que han venido diciendo últimamente, ¿no?, en el caso del Canadá en el año 98 y en el caso del Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas en el 2010, que si hay una pregunta clara, un Estado ha de estar obligado a escuchar esa respuesta, la respuesta ciudadana. No han ido ninguna de estas dos dictámenes, uno a nivel interno, el de Canadá es constitucional para Canadá, pero por eso me parece incluso más importante el del Tribunal de Justicia de las Naciones Unidas, porque nos afecta a todos los estados que forman parte de las Naciones Unidas, incluido España. Lo que está diciendo es que no hay un método, desgraciadamente,
para independizarse. No hay ninguna ley, no hay ningún artículo al cual podamos dirigirnos como ciudadanos catalanes o vascos o para decir, mire, lo que hay que hacer es, primer paso, esto, no existe. No existe todavía. Ojalá exista en el futuro. Pero lo que tampoco existe, por otra parte, es una prohibición a que un pueblo o una sociedad, pues democráticamente, no, digamos, exprese su voluntad de constituir un nuevo Estado. Al contrario, no se puede hoy en día concebir una idea de la democracia en el siglo XXI que no incluya esto. O sea, la democracia también ha ido evolucionando como concepto y sabemos que cuando nuestros antepasados en el siglo XIX, o muchos de ellos, ¿no? Estaban a favor de la democracia, ni concebían el voto de las mujeres. O sea, la idea de democracia no iba vinculado a esto. Que cuando en democracia, ¿no? Se desarrolla, incluye pues unas protecciones también sociales, pues una negociación, etcétera. Es decir, que el concepto de democracia va avanzando. Y en ese avance es donde incluimos el ejercicio del derecho a decidir. Es decir, como la necesaria, ¿no? Expresión también de una expresión que tiene que canalizarse a través de las urnas. En acto, no en teoría, lo hemos visto en Escocia por 2 veces, en Quebec 2 veces, en Escocia y a otro nivel en muchos otros sitios. Entonces, lo que no tiene sentido, y acabo, ¿no? Por no alargarme, es que alguien pueda negar este derecho que, aunque no tiene un reconocimiento explícito, se fundamenta en, digamos, en documentos internacionales. Digo que no se puede negar esto diciendo que no lo incluye la Constitución. Por 2 razones, como mínimo. La primera, porque el principio democrático sí está incluido en la Constitución española. Hay unos principios que están en la Constitución española, de los cuales deriva el Tribunal Superior de Justicia de Canadá o el Tribunal Internacional el derecho a decidir. Entonces, a mí no me sirve que venga un jurista y me diga, este derecho no está. Dime en qué artículo, que esas son las primeras discusiones que teníamos hace ya 5 o 6 años. Dime en qué artículo de la Constitución española está el derecho a decidir. Yo le decía, dime en qué artículo está el derecho de los matrimonios del mismo sexo. Dime en qué artículo está en qué artículo de la Constitución incluye el derecho a dormir, a descansar por las noches. Dime dónde está el derecho del olvido de los datos informáticos. Todos ellos son derechos que muchos tribunales han reconocido, pero lógicamente no están escritos porque las cosas avanzan. Y sabemos las complicaciones que tiene la reforma constitucional. Lo importante es que esos principios en los que se sustentan esos derechos sí estén en la Constitución. Esta sería una línea diciendo, mire, es que sencillamente estoy reivindicando democracia, que es un principio fundamental de la Constitución española. Pero hay una segunda cuestión, y es que la Constitución española, como cualquier constitución moderna, reconoce su, digamos, su subordinación, así de fuerte, a la legislación internacional. Por muy soberano que sea el pueblo español, se han firmado unos acuerdos, forma parte de una constitución de un sistema jurídico internacional. Y en este sistema jurídico internacional existe un tribunal internacional que dictaminó sobre Kosovo, como sabéis, que no era ilegal. ¿Por qué? Porque se fundamentaba en 3 principios. Principio democrático, el 90 y pico % en este caso de los parlamentarios estuvieron a favor, sin referéndum, no hace falta, porque el principio democrático se ejerce de muchas formas distintas. Ojo, lógicamente el referéndum es la más clara. No violencia y imposibilidad de llegar a un acuerdo, así explícitamente, con el Estado del que formabas parte, porque se considera que si puedes llegar a un acuerdo antes de independizarte, bueno, pues sencillamente, ¿no? Como personas inteligentes y libres, juzgad por vosotros mismos, juzguemos por nosotros mismos si esas condiciones no se cumplen, o si se cumplen, en el caso de Cataluña, en el caso del País Vasco, etc. Entonces, por lo tanto, ojo también con los sabiondos de la Constitución, porque en realidad nos están manipulando. Y si me permites, incluso la Constitución española, como cualquier constitución liberal,
y democrática reconoce a los ciudadanos unos derechos fundamentales, entre los que está el derecho de libre expresión, el derecho de participación en asuntos públicos, el derecho de reunión pacífica y el derecho de asociación. Derechos que el Tribunal de Estrasburgo, que es el que preserva la dignidad humana y los derechos los derechos humanos, ha dicho en más de una ocasión que si un Estado no respeta y no garantiza esos derechos, deja de ser un Estado democrático. Y es curioso, y traigo a colación por las consultas, de cómo en el Estado español el Estado prohíbe a las instituciones públicas que nosotros financiamos con nuestros impuestos y donde están nuestros representantes políticos, les impide organizar consultas ya en campos sectoriales, como puede ser pues, las basuras o cuestiones muy concretas. Y los ciudadanos, en cambio, sí tenemos esa capacidad de empoderarnos y de organizar consultas que no son oficiales, que son oficiosas, pero que sirven, y ahora me gustaría hacerle la pregunta a Koldo, para empoderar a la ciudadanía, para saber lo importante que somos las personas, que siendo libres, siendo capaces de empezar a dar pasos, no solo a reivindicar, podemos ir creando ese espacio común, ese sueño común y aprendiendo hasta dónde podemos llegar, ¿no? Dónde puede ser nuestro país, nuestro pueblo, nuestra comunidad, cómo podemos llegar a vivir mejor, ¿no? Y en ese sentido, bueno, ¿Cómo podemos? Eso es. Hay un dato también que viene también en la sentencia del Canadá, de cómo allí consiguen 5 comunidades distintas. Eran 5 comunidades, pues como aquí podría ser la comunidad autónoma, Navarra y Iparralde incluso, y tenían un enemigo común que era el Estado británico, bueno, el Reino Unido. Y allí el acuerdo constituyente se logró mandando a varios representantes de esas comunidades, se reunieron y empezaron a soñar juntos. Y se pusieron de acuerdo en 71 puntos. Fueron capaces de soñar en qué puntos se tenían que poner de acuerdo, que eso ya es importante, y consiguieron ponerse de acuerdo. Y a eso, posteriormente, luego ya le dieron la forma de... Y en Euskal Herria, ¿no? Teniendo una cultura propia, teniendo una educación propia, teniendo una cultura cooperativa tan importante como tenemos unas instituciones públicas, siendo personas que sentimos tanto la libertad, ¿no? Tanto la necesidad de expresarnos libremente, ¿no? Por lo menos en la educación que nosotros hemos recibido, y yo soy alumna de Ikastola, a nosotros nos han transmitido la necesidad de ser libres, ¿no? Nos vemos muchas veces que tenemos instrumentos, pero que no somos capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Yo creo que no nos han... No, esto sí. No se oye. Yo creo que les falta a aquellos que hicieron una cosa tan natural que parece que cuando lo cuentan dice, fíjate, llegaron a conseguir ponerse a hablar y a soñar y conseguir... Pero como una cosa atípica, ¿no? Tú cuando lo mencionas dices, ya, se juntaron, fueron 5 tal, y se pusieron a soñar y consiguieron. Pero como un hecho digno de mención. Eso tenía que ser algo natural. O sea, entonces, precisamente lo que nos falta yo creo que es eso, es el respeto a los diferentes, es el escuchar músicas que suenan diferentes. Es cuando a veces te dicen, ¿y qué música te gusta? Pues no sabes si quedar bien o quedar mal, pero en el fondo es que te gustan muchas músicas, es normal. Otras dicen, bueno, ¿y cuál te gusta más? Bueno, esa pues podrías igual empezar a definir, pero claro, si solo te gusta una música es raro. Y eso es porque, en el fondo, parece que tenemos que estar con unos o con otros, o que tenemos... Yo creo que es un problema de déficit educacional, vuelvo a lo mismo. O sea, lo normal sería educarnos a llegar a acuerdos comunes, lo normal sería... porque en el fondo, superficialmente, parece que no suenen cosas. Tú dices que tenemos todas esas cosas que tú has mencionado, que teóricamente parece que las tendríamos que tener, pero no las ponemos en práctica. Luego no los entendemos. Luego yo creo que no las tenemos arraigadas. Yo creo que es que no tenemos esos valores arraigados. No, yo creo que en el fondo lo que nos han educado, yo creo, y por suerte pues conozco muchas docenas de miles de personas en varios continentes, y no es un problema nuestro, es un problema de que el mundo este en el que nos llevan, siempre se decía, tú divide y vencerás.
Entonces, bueno, hemos avanzado en cosas, efectivamente la democracia no sé cuál, hoy no concebimos una mujer no vote, que el otro no sé cuál, que lo vemos en países como Arabia, y decimos, estos tíos están locos, pero hemos avanzado hasta ahí.